Vamos a continuar entonces con estos comentarios que estamos haciendo al texto de Václav Havel, El poder de lo sin poder, ¿no? En esta disección, digamos, pormenorizada que realiza sobre todo de nuestra situación actual, ¿no? Y nos pone, digamos, sobre aviso acerca de la estructuración del poder que hoy en día se lleva a cabo. Habíamos visto ya algunos factores y el día de hoy nos vamos a concentrar en otro de ellos, que es el autototalitarismo social, ¿no? Aquí está mencionado. Entonces, acuérdense nada más a grandes rasgos que ya no estamos nosotros en un sistema totalitario, al menos como un sistema políticamente localizable, ¿no? Territorial y compactado, ¿no? Ahora estamos en un sistema post-totalitario, donde básicamente vimos que la noción del poder ahora se manifiesta como un fenómeno social. O sea, que significa que el sistema, en este sentido, ¿no?, que domina este tipo de cultura, ahora ha dejado, digamos, las esferas enteramente políticas para arraigarse en cada uno de nosotros, conformando entonces un tejido vivo a partir del cual es que se va sosteniendo el sistema. Entonces, en este autototalitarismo social es un aspecto fundamental porque Havel dice que en el sistema posttotalitario existe un trasfondo cotidiano, un panorama cotidiano que da pie a una imagen de conjunto que ciertamente tiene su propio significado oculto. Entonces, Havel, por ejemplo, ahora va a remitir a este trasfondo cotidiano en el cual, de hecho, nosotros nos desenvolvemos de manera ordinaria, ¿no? En el cual, digamos, ya estamos como instalados o bien también ya nos encontramos plenamente ubicados. Dice Havel, este panorama recuerda al individuo dónde vive y qué es lo que se espera de él. Entonces, lo primero que vemos es que dentro de este panorama nos recuerda dónde vivimos y qué es precisamente lo que se espera de cada uno de nosotros. Él le indica lo que también él tiene que hacer si no quiere ser eliminado. O sea, en este sentido, caer en el aislamiento y separarse de la sociedad por violar las reglas del juego y con ello arriesgarse a perder en consecuencia su tranquilidad y su seguridad. Entonces, estos, digamos, son como los detalles más generales con los que Havel comenzará a hablarnos de este autototalitarismo social, en el cual lo más fundamental consiste justamente en este riesgo de perder la tranquilidad y la seguridad que cada individuo trata de conservar dentro de este propio sistema. Y ya al definirlo de manera más concreta, dice Havel, este panorama significa entonces que los individuos se adaptan a las circunstancias. Y aquí es donde entra uno de los factores de mayor riesgo, ¿no? Esta especie de adaptación mecánica, sin ponerse a cuestionar, por lo menos, qué es lo que realmente se vive o si es realmente el modo más aceptable de pensar y también en este sentido de vivir. Y por eso ellos mismos, o sea, los individuos, son la base de tales circunstancias. Entonces, aquí hay un perfil fundamental que domina la situación contemporánea. Ahora el poder no es algo impuesto, al menos no impuesto en el sentido de que fuera, digamos, algo a los que se obligara a la gente a mantenerse, ¿no?, apegada bajo una cierta coerción. Ahora no. Ahora más bien el poder se ha filtrado de tal manera que los individuos nos adaptamos a las circunstancias vigentes y entramos a formar parte de este juego que de hecho es ya algo establecido, algo ya bastante mecánico. Entonces dice, así la gente hace lo que se hace, lo que es oportuno hacer, lo que hay que hacer, pero así, por el mismo hecho de hacerlo, confirma que todo esto es oportuno y que hay que hacerlo. O sea, a esto finalmente Havel le llama generación del movimiento automático. En pocas palabras, no nos ponemos a pensar qué es realmente lo que hacemos como seres humanos, al menos insertos dentro de un ámbito social. Simple y sencillamente lo hacemos de manera mecánica, generando un movimiento general. O sea, la gente hace lo que los demás hacen, ¿no? Actuamos de la manera que se considera oportuno y por ende obramos según lo que hay que hacer.
¿Y qué quiere decir? Que esta generación de movimiento automático depende de cada uno de nosotros en tanto asumimos precisamente esta dinámica como algo ya dado. Por eso dice Havel, responden pues a una exigencia previa y de este modo acaban ellos mismos por perpetuarla. Entonces, aquí lo llamativo es que ahora el poder ya no se expone, por ejemplo, a ser de alguna manera derribado por grupos, digamos, antipolíticos, ¿no? O que estuvieran en contra del poder establecido. Ahora no. Nosotros, simple y sencillamente, somos los que perpetuamos esta generación de movimiento automático al seguir actuando como de hecho se actúa. O sea, nosotros en este sentido como que ya tenemos claros los patrones de comportamiento que hay que seguir dentro de esta misma sociedad. Lo veremos más adelante, pero solo por adelantar un poco, uno de los aspectos que vale la pena destacar es que ahora este poder ya no es algo netamente político, sino que se trata de algo más bien moral. En tanto, ahora remite de manera directa a las costumbres de comportamiento que asumen los hombres mismos, ¿no? Estamos dentro de esta generación de movimiento automático que, de hecho, para cada uno de nosotros se transforma entonces en una dinámica de costumbre, ¿no? Hacemos en este sentido lo que se acostumbra ya, o aquello que cada uno de nosotros fomenta. Por ello va a decir, cada individuo propone al otro algo para repetir, y cada uno espera del otro esta propuesta. Dicho de otra manera, nosotros mismos nos condicionamos la manera de actuar a través justamente del ejemplo. Por decir, si yo veo que una persona para salir de una cierta dificultad vial, ¿no?, da una mordida, entonces esto simplemente es una propuesta para alguien más para que sea repetida. Entonces, y de tal forma, ahora cada uno del otro espera esta misma propuesta. O sea, esta dinámica moral es retroalimentada por nosotros mismos. Por eso va a decir Haber que aparece entonces un patrón común de imitación o trasfondo cotidiano. O sea, uno empuja al otro a aceptar y repetir el juego en vigor. ¿Qué quiere decir? Que nosotros mismos entonces fomentamos justamente este movimiento automático en el cual tal parece a veces no se encontraría una posibilidad de escapatoria y obrando así lo lleva a ratificar también el poder vigente. Entonces podemos decir, ¿en qué consiste básicamente el poder vigente? En la anulación de la dignidad humana. En eso radica, ¿no?, la característica fundamental del poder vigente. Podríamos decir, ¿cuál es el propósito más esencial del actual sistema de poder? La anulación de la dignidad humana a través de ciertas estrategias que, como hemos estado viendo, repercuten directamente en nuestro propio comportamiento humano. Además, este comportamiento no es un comportamiento aislado, sino que está regulado precisamente por un patrón común de imitación. ¿Qué quiere decir? Que ahora tal parece que nosotros finalmente promovemos el poder vigente a través de imitar lo que vemos en los demás. Y no solo eso, nosotros también promovemos dicha imitación al llevarla a cabo. Y no solo eso, también entonces esperamos que los demás actúen de la manera ya establecida. Si alguien no cumple las reglas del juego, veremos entonces que queda prácticamente fuera de este mismo plan de convivencia, ¿no? ¿Qué esperaríamos, por ejemplo, de una persona en una cierta dificultad? Que solucione los problemas de la manera que él ha visto. O sea, en este sentido, siguiendo el patrón común de imitación. Por eso va a decir Havel, en definitiva, uno ayuda al otro a seguir siendo ciego y obediente. Y ahí es donde está el punto central. El punto central es que nosotros mismos promovemos este tipo de ceguera. ¿Por qué? Porque nosotros mismos la fomentamos al repetirla, ¿no? Al ser finalmente instrumentos de perpetuación. O sea, la repetición automática es lo que lleva entonces a promover esta ceguera generalizada. Y además, y esto es lo más crucial, a que se obtenga una obediencia plena de cada uno de los seres humanos. Entonces, ¿cuál es la manera ahora en la que se pretende obtener obediencia? A través de que unos a otros
nos impongamos un patrón de imitación. En pocas palabras, que cada uno de nosotros siga finalmente apegado a las reglas de que el juego de poder establece hoy en día. Y por lo tanto podríamos entonces ya darnos cuenta que esta ceguera generalizada en la que hoy se vive es prácticamente producto de todos nosotros. ¿Por qué? Por no romper esta estructura de comportamiento, o por decirlo de otra manera. Esto se debe ante todo a que ya nos acostumbramos a la vida en la mentira. Y esto es algo contra lo cual nosotros también nos vamos a tener que enfrentar. Y vuelvo a repetir, lo que está de por medio en este sentido es la obtención de una obediencia, y además que sea una obediencia ciega. Entonces, con su ligazón, o sea, con nuestra propia participación, cada uno contribuye a la creación de una norma común, que de hecho ejerce bastante presión sobre todos sus conciudadanos. Dicho de otra manera, ¿qué pasa cuando toda la gente se comporta de la misma manera? Esto lleva a que nuestros conciudadanos, es decir, la gente que nos rodea, también se vea sometida a este tipo de presión. O sea, nosotros mismos imponemos esta obediencia ciega. No se busca utilizar o emplear algún tipo de poder externo o algún tipo de poder, digamos, localizable para obtener esta obediencia. Nosotros mismos, digamos, empujamos a los demás a que se comporten de esta manera esperada. Por eso, va a decir Havel, tanto uno como otro son víctimas. Víctimas, en este sentido, a los que se les impone y que sufren tal imposición, pero también instrumentos del sistema. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo promovemos y propagamos a través de la imitación recíproca, ¿no? Esta cuestión de si cuando a Roma fueres, haz lo que vieres, o algo así, o sea, una especie de adaptación. Pero aquí lo que debemos entender, digamos, de estas luces que nos da Havel, en este sentido político-sociológico, es que esta adaptación, en último término, significa de fondo domesticación. Es la domesticación que cada uno de nosotros promueve para que los demás se sigan comportando exactamente de la misma manera. O sea, en pocas palabras, anular la conciencia de todos los individuos. Y esta anulación, esta domesticación, está en manos de nosotros mismos. Nosotros mismos, entonces, somos los principales promotores de este tipo de situación. Por eso va a decir Havel que en esto consiste precisamente el principio de autototalitarismo social. O sea, el autototalitarismo social que mencionamos, y es con lo que de hecho hemos comenzado, consiste en que en el sistema posttotalitario está inscrita la implicación de todo hombre en la estructura del poder. ¿Qué significa? Que nadie quede fuera del juego del poder. O dicho de otra manera, que todos y cada uno de nosotros quedemos finalmente doblegados en una ciega obediencia. Y la manera en la que este poder lo va a obtener es a través de que nosotros seamos partícipes y colaboradores activos de esta misma propuesta. O sea, con nuestros patrones de conducta finalmente fuera de la moral. Con esta repetición mecánica del orden finalmente de lo que vemos. ¿Por qué el poder obtuvo un sistema parecido a este? Porque este es el sistema que le conviene. Es el sistema justamente que le conviene básicamente por tres razones. Primera, porque entonces el poder no se expone a ser eliminado tan fácilmente, puesto que ahora vive del anonimato social. O sea, ahora el poder finalmente, ¿no?, está arraigado en lo más profundo de cada conciencia humana. De tal manera que si decimos, por ejemplo, hay que cambiar el sistema, lo que habría que cambiar es a la sociedad entera. Y así es como el poder evade, por ejemplo, la posibilidad de ser atacado o la posibilidad de ser anulado. Segunda, porque a través, digamos, de esta situación, en efecto, lo que se promueve ante todo es la pérdida de identidad del ser humano. En pocas palabras, que el hombre ya no se reconozca como lo que es, con toda la dignidad que conlleva, sino que se convierta en un instrumento, ¿no?, en un engrane más de todo un sistema que se ha puesto en marcha. Y la tercera y la más grave, para evitar a toda costa
y de las maneras más sutiles y sofisticadas, de las maneras más astutas, que una sola conciencia se despierte a la verdad. Porque este poder sabe perfectamente bien que cuando uno solo, y lo veremos más adelante, sale de la mentira, es capaz de sacar a una gran multitud. Por eso, digamos, es la manera en la que ahora el poder lo que busca es subyugar la realidad humana. ¿Por qué no escogió la verdad en lugar de la mentira, el poder? Porque precisamente a la luz de la verdad el poder dejaría de ser poder. Se convertiría en último término en liberación y no en esclavitud. Habría, digamos aquí, un juego de por medio en el que fuerzas profundas están hoy subyugando a la humanidad entera. Y por eso es que estamos dando este curso, para ver cuál es esta dinámica y también para ver cuáles son, digamos, las vías de salida reales con las que podemos, en ese sentido, contar. Entonces, lo que vemos es lo que dice Havel. Lo que se busca en este autototalitarismo social no es que el hombre realice ahí su identidad, sino que renuncie a ella en favor de la identidad del sistema, la identidad del error. O sea, que finalmente cada uno de nosotros actúe como vemos o suponemos o esperamos que todos los demás también lo tienen que hacer. Y por lo tanto, formar una cadena férrea, una cadena de acero que vaya finalmente como obstaculizando la posibilidad de atentar contra este mismo poder, ¿no? Aquí es donde estamos viendo finalmente una dinámica que se ha puesto en funcionamiento. De ahí pues que además esta presión mutuamente ejercida, o sea, de todos hacia todos, permite que cada uno se habitúe a esta ligazón. O sea, vamos a llegar a una conclusión. Las cosas así son porque así es como todos las hacen, ¿no? Ahí es donde se resalta el patrón imitativo. Hoy de hecho veremos que en efecto esta es una de las convicciones que en apariencia nos llevan a estar convencidos de que el mundo es de esta manera. Y hay mucha gente que de hecho lo expresa de manera abierta. Dice, si tú quieres, por ejemplo, obtener éxito, prosperar en el mundo, pues tienes que hacer, así son las cosas, ¿no? Entrarle a esto, entrarle a aquello, mover esto, mover el otro. En pocas palabras, ser parte finalmente de todo este mecanismo. Pero no solo se habitúa, o sea, no solo adquiere un comportamiento ya mecánico, sino que se identifica con esta misma presión. Ya no es solo así, es como todos las hacen, sino así es como las cosas deben ser. Entonces, lo que vemos es que pasamos de los hechos, por así decirlo, las cosas así son, a los mandatos, así deben ser. Entonces, por ejemplo, si tú quieres tener una relación exitosa, a las mujeres ni todo el dinero, ¿no?, ni todo el amor. Entonces, lo aceptamos ya como algo dado, algo que nosotros mismos suponemos que así son, y además no solo eso, nosotros mismos le damos estatus de un imperativo. Entonces, lo que empieza como una ligera sugerencia, ahora se va a convertir en un imperativo. Tal parece que nos obstaculizan la posibilidad siquiera de pensar que las cosas realmente pueden ser de otro modo, que realmente habría otra posibilidad para vivir de manera distinta. Hoy se busca anular cualquier posibilidad de comunión con la verdad, y ese es el propósito que está de fondo. Por eso vamos a verlo como algo ya natural y esencial, y puede así al final llegar a considerar la posibilidad de separación o desvinculación de esta ligazón como una anormalidad, una afrenta, una traición a sí mismo. Las cosas no pueden ni deben ser de otra manera, y por tanto como un excluirse de la sociedad. Entonces, lo que vemos es que llegamos a estar tan convencidos de este imperativo que si, por ejemplo, yo pierdo mi empleo burocrático porque decidí no entrar en un cierto juego de corrupción o no ser partícipe, vamos a decirlo así, de un crimen ya organizado, entonces después puede darse la opción de que yo me recrimine. Pero qué tonto fui, ¿no? Qué tonto fui al no ser partícipe de ello. O sea, de manera sutil, también en este sentido se promueve la complicidad. Tan es así que no solo puede darse el caso que me recrimine a mí mismo, lo hubiera hecho, sino que además los mismos
que me rodean se encarguen de ejercer esta presión. Pero qué idiota fuiste por no aceptar esto. No te costaba nada, era una firma, tú solo tenías que hacer esto, pasar aquello, qué sé yo. ¿Me explicó? O sea, ahora todos nosotros establecemos una destrucción mutua, ¿no? En lugar de encontrar una colaboración de apoyo, tal parece que todos nos convertimos en piedras de tropiezo para unos contra otros. Aquí se ve precisamente en qué consistiría en este sentido la actual desintegración social. O sea, la desintegración social consiste en que tal parece que nosotros mismos no fomentamos ni apoyamos la aparición de criterios superiores, sino que más bien estamos tentados continuamente, es decir, de manera ya mecánica e imitativa, a promover y a defender los criterios peores en los cuales nosotros estamos ya inmersos, ¿no? Tal pareciera que entonces la posibilidad de salir de aquí es nula. Entonces, de este modo, se arrastra a todos a la propia estructura del poder del sistema posttotalitario, convirtiéndolos en el instrumento generalizado del sometimiento recíproco del autototalitarismo social. ¿Qué quiere decir? Que ahora nosotros somos algo así como esclavos encadenados que cuando vemos que alguien ha roto la cadena, nosotros mismos o le obligamos a que se las ponga él solo, o lo vamos a presionar y se las vamos a terminar poniendo nosotros mismos. O sea, hoy lo que se busca finalmente impedir a toda costa y por todos los medios posibles es que el ser humano no sea libre. Y que no sea libre, ojo, no en el sentido más habitual de hacer lo que quiera. Hoy justamente lo que se promueve es lo contrario. Hoy se quiere engañar a la gente diciéndole que ella es libre para hacer lo que quiera. Pero aquí es donde hay una trampa. La libertad no consiste en hacer lo que a mí se me dé la gana, porque entonces no habría criterios para diferenciar libertad de estupidez. Por ejemplo, si yo me corto una pierna diciendo que me la corto porque soy libre, en realidad hago esto no porque sea libre, sino porque soy estúpido. Entonces, hoy lo que se busca es hacernos creer que nosotros somos libres para poder hacer lo que queramos y por lo tanto, de entrada rechacemos cualquier posibilidad que nos aconseje salir del error en el que estamos inmersos. Por ejemplo, hoy qué fácil es, sobre todo para la juventud, aunque en general se puede dar este gesto, decir no te metas con mi vida, es mi vida. Y si yo como mierda, es mi problema, ¿no? O sea, ni siquiera ya se diera la posibilidad, o parece que se da la posibilidad de ayudarnos mutuamente. ¿Por qué? Porque en este sistema en el que vivimos hoy, como fenómeno social, lo que se busca anular es la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? No es más que el verdadero apoyo y ayuda que los hombres se dan entre sí. Hoy no se busca la solidaridad. De ahí que no sea casual que el Papa Francisco en estos días pasados hablara de la solidaridad y dijera, tenemos que recuperar de nuevo la solidaridad. Porque una cosa es la solidaridad y otra cosa es la organización. Una organización no necesariamente tiene que ser solidaria. Al contrario, puede ser que atente incluso, ¿no?, contra los derechos más básicos de una persona humana. Así que en último término, lo que vemos es que esta fuerza, ¿no?, ya arraigada en la mayoría de nosotros, lo que busca es a toda costa que el hombre no encuentre la libertad. Y vuelvo a repetir, que no la encuentre a través de la verdad. O sea, que no la encuentre a un nivel profundo. Que no llegue a la libertad a través de la verdad, sino lo desvían. Claro, te queremos libre, pero no encontrándote con la verdad, sino a través de promover justamente el error. Por ello es que hoy en día se busca por todos los medios posibles cualquier posibilidad de encuentro con la verdad. Porque este poder sabe perfectamente bien que el Señor no miente y que el Señor nos dijo, y la verdad os hará libres. Por eso hoy se buscan poner en marcha tanto mecanismos como dinámicas para evitar a toda costa el encuentro con la verdad. Los más agresivos y los más convincentes, los más habituales, hoy son dos. El relativismo, por una parte, ¿no?, que nos lleva a suponer que no hay la verdad en cuanto tal, sino que cada quien tiene la suya, y la otra es la desmoralización.
O sea, la opción que consiste en acepto que hay una verdad, pero no la puedo alcanzar. Y entonces me quedo así, ¿no? Me quedo en este sentido en la frustración. Por ello va a decir en ese sentido Havel que esta ligazón, esta complicidad, el socio más apropiado del individuo no es el otro individuo, sino el sistema de imitación, o sea, la intoxicación en tanto estructura que tiene en sí su propio fin de permanencia y continuidad, es decir, su propia legitimidad. Y aquí es donde vemos también que este concepto ha cambiado de centro de gravedad. Primera, lo que mantiene la corrupción social es la imitación promovida entre unos y otros. Y segunda, es justo a partir de esta imitación, de esta generalización, como nosotros llegamos a suponer que este modo de vivir es el único legítimo y el único aceptable. El único, en este sentido, podríamos decir, posible. Por ello, va a decir Havel que en el sistema posttotalitario, esta línea de ejecución-presión se encuentra latente, de hecho, en todo hombre, al menos de manera latente, pues cada uno a su modo es víctima y soporte de tal fenómeno social. Entonces, aquí es donde, en efecto, nosotros estamos llamados a hacer un verdadero examen de conciencia. ¿Qué significa en este caso un verdadero examen de conciencia? Analizar de qué manera yo mismo estoy ya inmerso en este modo de ejecución y presión que nos subyuga mutuamente. Necesito darme cuenta de qué manera estoy ya arraigado o instalado en este modo de vivir. Porque acuérdense, no estamos hablando de algo abstracto, estamos hablando de algo concreto. La vivencia de los seres humanos en la cultura contemporánea y, por lo tanto, la estructuración del poder dentro de esta misma sociedad. Entonces, lo que necesitamos darnos cuenta es que al menos cada uno de nosotros se encuentra, esta línea se encuentra por lo menos latente. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente tiene que estar activa, pero al menos está esta posibilidad de que tarde o temprano nosotros caigamos, ¿no?, en este modo de vivir. Por eso va a decir Havel que lo que debemos entender por sistema no es entonces un ordenamiento que algunos impondrían a otros desde afuera. Esto ya no es un sistema. Ojo, porque hoy acuérdense, Havel nos está diciendo que el problema es que estamos utilizando conceptos inapropiados para nuestra propia época. Entonces, esto no es el sistema, dice, sino algo que penetra en toda la sociedad y que toda la sociedad contribuye a crear. Esto es el sistema. Hoy, cuando se habla de sistema, debemos de entender algo que penetra en toda la sociedad a través de este patrón de imitación que asumimos unos con respecto a otros y que toda la sociedad contribuye a crear. Esto es el sistema. Podríamos decir, hoy en día, ¿dónde está el sistema? En el modus vivendi. Ahí está el sistema. Hoy el sistema de poder, en efecto, consiste y depende de nuestro propio modo de vivir equivocado. O, como le llama Havel, de nuestro propio modo de vivir una vida en la mentira. Una vida en la mentira. Es como los americanos o American Way of Life. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se adopta un modus vivendi como un patrón ya establecido. Y que además es un patrón ya establecido hacia el cual nosotros, de hecho, supondríamos que es legítimo porque todos lo hacen. O es lo que vemos que la gente hace, en su mayoría. Y dos, lo peor, porque yo mismo ya estoy convencido que ese es el modo de vivir. Algo que parece tan inaprensible, tan poco localizable, tan invisible, porque tiene el carácter de mero principio asumido como normalidad, pero que en realidad toda la sociedad lo ha aprendido como principio significante de su vida, según el panorama cotidiano en el cual se desarrolla bajo condiciones ordinarias de presión-imitación. Entonces, aquí es donde nosotros, por ejemplo, tenemos ya un factor fundamental a tomar en cuenta. Hoy, para muchos de nosotros, el error es la normalidad. Así son las cosas.
Y de hecho, así deben ser las cosas. Aquí damos el paso de lo fáctico a lo legal, ¿no? A las cuestiones de hecho, de las cuestiones de hecho a las cuestiones de derecho. ¿Qué quiere decir? Que en efecto, como anunciara ya hace un siglo Karl Kraus, lo grave es que ahora la criminalidad se ha convertido en normalidad. Hoy en día hemos asumido el patrón habitual del error como algo totalmente normal. ¿Qué quiere decir? Que estamos, en ese sentido ya, subyugados y sometidos por el poder de las tinieblas. Ese es el poder del que está hablando Havel. Y creo que para un lector avesado, para un espíritu católico atento, ya habrá captado que se trata del poder de las tinieblas, en sus diversas manifestaciones, tanto en su expresión política como en su expresión social, al menos en este sentido. Y lo peor es que esto ha sido un aprendizaje que nosotros hemos ayudado a transmitir, y por lo tanto, que nosotros también en este sentido hemos promovido. Ahora, el hecho, dice Havel, de que el hombre se haya creado y día tras día continúe creándose un sistema mediante el cual él mismo se priva de su identidad, dignidad como hombre, fíjense, no es una extravagancia incomprensible de la historia, una aberración irracional o el resultado de alguna voluntad diabólica supuestamente superior que por oscuros motivos ha decidido torturar de este modo a una gran parte de la humanidad. Y aquí Havel va más a fondo. ¿Por qué? Porque el hecho de que ahora vivamos día tras día la privación, la eliminación, la anulación de nuestra propia identidad, dignidad como hombres, como seres humanos, no es un mero capricho histórico, una situación meramente histórica. Tampoco es por una cuestión de un irracionalismo humano, como algunos intelectuales llegaban a sugerir. Tampoco, ojo, es el resultado de una voluntad diabólica supuestamente superior que por oscuros motivos ha decidido torturar de este modo a una gran parte de la humanidad. Como cuando mucha gente dice, es que es el demonio, ¿no? El demonio ahora está desatado y entonces nos tiene enredados, y aquí Havel nos dice, no nos dejemos distraer por señuelos. Estos son señuelos. En realidad la cosa es mucho más importante. ¿Por qué? Porque dice Havel, esto solo ha podido y puede suceder porque evidentemente se dan en el hombre moderno algunas inclinaciones a crear, o por lo menos a soportar un sistema de este tipo. En pocas palabras, ¿por qué se ha llegado a esto? Porque así lo hemos querido. No ha sido por un poder diabólico supuestamente superior que ahora nos somete y nos tortura de este modo tan terrorífico. Ni tampoco es debido a una especie de pérdida de razón en el ser humano, porque este sistema está muy calculado. Y tampoco es una mera casualidad histórica. Es, en pocas palabras, porque el hombre tal parece que ha anulado su propia voluntad con respecto a la verdad. Entonces, lo que vemos es que, en último término, hay un algo que paraliza en el hombre todo intento de rebeldía por parte de su mejor yo. O sea, en efecto, lo que se busca anular es la aparición de este mejor yo, ¿no? Y por tanto, que se anule cualquier intento de rebeldía por parte de su mejor yo, ¿no? Aquí, digamos, en este punto central. Eso no lo entendí. Sí, o sea, en este acto lo que se busca es anular que el hombre ponga al descubierto su mejor yo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que el hombre entonces de ninguna manera se acuerde de que él no es lo que aparentemente vive, sino que él es algo más grande, porque finalmente el mejor yo del hombre es su imagen y semejanza. O sea que realmente el hombre no saque su mejor yo, sino que se conforme con su peor manifestación, ¿no? O sea, hay... Sí, lo que pasa es que hoy, y por eso era importante también darlo esto, es un aviso fundamental, se pisotea a la criatura de Dios. Se le pisotea, en todos los ámbitos.
O sea, se pisotea su dignidad, su realidad, se le escupe, se le vomita, se le defeca, se le revuelca. De tal manera que lo grave es que hoy nosotros, en este sentido, ni siquiera ya tenemos como la posibilidad de darnos cuenta. ¿Y por qué entonces se vive así? Porque este algo específico es justo, fíjense, la aceptación del hombre a la vida en la mentira. Esto es, no es ni por un poder diabólico superior que nos tortura, ni por una irracionalidad humana, y tampoco en este sentido por una mera casualidad histórica. Es debido a la aceptación del hombre a la vida en la mentira. Y sabemos que esta aceptación del hombre a la vida en la mentira tiene dos raíces. Primera, su rechazo de Dios. Y dos, su negativa a ser rescatado por algo más grande que él. Por eso dice Havel, en realidad, si vivimos así, es por la aceptación del hombre a la vida en la mentira. ¿Qué quiere decir? Que hoy lo que vivimos es algo, en realidad, voluntario. Es algo en el cual cada uno de nosotros ha dado, por así decirlo, su aprobación. Y sobre todo, dice Havel, su extraña capacidad para vivir de ese modo. O sea, tal parece que el hombre también adopta una extraña capacidad para vivir de este modo en el cual de hecho hoy vivimos. Un modo en el cual se acaba con la dignidad, se busca finalmente pisotear la realidad humana, reducirlo a una mera función económica o bien a una especie de organismo biológico con el cual se puede experimentar a diestra y siniestra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí lo que vemos es que de fondo las cosas están así por un propio acto voluntario del ser humano. Ha dicho sí a la vida en la mentira. Ha pactado con el error. Pero también con el demonio. Ah, no, sí, claro. O sea, aquí al pactar con el error, en este sentido, es cuando se abre la puerta, aquí sí, al espíritu del mal. ¿Por qué? Porque el espíritu del mal no puede hacer nada contra el hombre. Pero cuando el hombre cede, él toma entonces las riendas. Es tanto como decir, en efecto, ¿no? El hombre acepta la vida en la mentira y entonces al mismo tiempo acepta que ahora su patrón es el demonio. Y ahí tenemos las consecuencias. Porque la iniquidad del pecado consiste en que desborda, digamos, todos los ámbitos, arrasando con todas las almas humanas y por lo tanto sometiéndolas a una esclavitud de la cual ni siquiera ellos tuvieron la posibilidad en algún momento de tomar distancia. Entonces, este es justo el funcionamiento que hoy se vive. Por eso dice, en cada uno existe una pizca de deseo de su propia dignidad humana, de una integridad moral, de una experiencia libre de la existencia, de la trascendencia del mundo del ser. Pero al mismo tiempo, cada uno es más o menos capaz de resignarse a la vida en la mentira. Entonces, aquí tenemos la tercera arma fundamental de la sociedad contemporánea, la resignación. Exacto, porque en último término, la resignación significa anular cualquier posibilidad de salir de las tinieblas. Y esta es la misma, es que con el demonio siempre es igual. Por eso, por ejemplo, lo mismo en las tentaciones espirituales, una de las estrategias principales que utiliza el maligno es llevarnos al borde de la resignación. ¿Qué significaría en ese sentido la resignación? El hecho de ya no contemplar la posibilidad de salir de esto. O que no hay manera finalmente de abordar esta situación. ¿Por qué? Porque la resignación lleva a conformarse con lo que se da. Pero eso es la desesperanza. Claro, pero la resignación es el paso previo. A ver, el demonio rara vez ataca con una contundencia abierta. ¿Por qué? Porque si así lo hiciera, reaccionaríamos. Lo que él busca es ir paso a paso. El demonio no necesita que le abras la puerta para que entre. Basta con que abras así tantitito la puerta y con eso tiene, ¿eh? Con eso va a tener. Entonces, el primer paso es la resignación. El segundo paso sería la desesperación. Porque al darme cuenta que mi mejor yo, o sea, mi integridad moral, mi aspiración de vivir libremente como existente y por lo tanto de alcanzar la trascendencia del mundo del ser, no es posible,
El tercer límite es ya la total desesperanza, ¿no? El claudicar, o sea, el darnos por vencidos. Y hay mucha gente que ya vive tristemente esta situación espiritual. ¿Cuántas personas has escuchado que te dicen, el mundo no va a cambiar? Hagas lo que hagas, las cosas van a seguir, ¿qué? Iguales. Aunque tú cambies, el mundo va a seguir de la misma manera. Esa es la tentación diabólica. Esa es justamente la tentación de este poder, ¿no? Por ello también va a decir que después, fíjense, hay en cada uno de nosotros una pizca de complacencia con el hecho de confundirse con la masa anónima. O sea, pues como todos lo hacen, ahora pues yo también formo parte de esta masa. Y dormirse cómodamente en el hecho de la vida inauténtica. Porque en último término, ¿qué es la vida inauténtica? La que nos anula nuestra verdadera realización humana. Porque la única vida auténtica del ser humano es finalmente alcanzar lo que Dios tiene pensado para él. Vivir finalmente como Dios lo quiere. Y dice, por este sueño funesto, aparece entonces una crisis de la identidad misma del ser humano. Por supuesto, en lugar de ser hombres, terminamos siendo menos que hombres. Empezamos a vivir y a dar manifestaciones de una dimensión verdaderamente inhumana. Es decir, en pocas palabras, bestial. Y ya sabemos quién es la bestia. Por eso hoy en día se ven tantas manifestaciones de algo tan inhumano. Decimos, esta es una bestia. Una mujer que le dio 40 puñaladas a su bebé y no tiene mucho tiempo en la cabeza porque no dejaba de llorar, por ejemplo. Ahí empezamos a ver este tipo de situaciones. Lo que hoy en día vivimos en México, y por eso no es casual que en México estemos haciendo esto, es producto de que hemos aceptado la vida en la mentira. Digo, hemos porque es una responsabilidad compartida. Ahorita vamos a entender por qué. Una, si ustedes lo ven bien, a partir de la legalización del aborto, algo sucedió en este país. Algo sucedió. Y si tú, de manera simplemente sencilla, comparas las imágenes que se tienen de abortos y las contrastas con los crímenes actuales, son idénticos, muy similares. Lo mismo cuando sacan desmembrados a los bebés, lo mismo y vemos cuerpos que desmembrados. Lo mismo cuando los queman vivos, lo mismo hoy también los están quemando ¿qué? Vivos. Cuando los decapitan a los bebés en el vientre, incluso dentro del vientre, hoy también seguimos viendo seres decapitados. Ahí hay un anuncio muy claro. ¿Y por qué? Porque nos dormimos cómodamente en el hecho de la vida inauténtica. Y hemos olvidado que una de nuestras principales misiones como humanos es ayudar a los demás, como seres humanos. La iglesia, y aquí lo digo entre paréntesis, la iglesia es defensiva, jamás ofensiva. La iglesia nunca ataca, defiende lo que no puede ser tocado. Y lo que no puede ser tocado de ninguna manera es la dignidad del hombre. Porque esta dignidad no depende de sus perfiles humanos, sino depende del Creador que lo hizo. Y ahí es donde radica precisamente el núcleo fundamental de esta dignidad. Por lo tanto, al aceptar la vida en la mentira, al pactar con el mal, seamos honestos, ¿no? Hablemoslo así como es, al pactar con el mal, entonces nosotros mismos ya somos, digámoslo así, tanto víctimas como soporte de esta condición generalizada. Dice Havel, ¿acaso no se corresponde lo anterior con la renuncia del hombre, fíjense, de buena gana, además, a un significado superior? ¿Cuántas veces le preguntas al hombre, oye, ¿y Dios en tu vida? Yo no creo en Él. ¿Para qué? Me estoy realizando, tengo lo que quiero, ¿no? Quería mi McLaren, mi Rolls Royce, lo he conseguido. He estado con las mujeres que quiero, he obtenido lo que quiero. ¿Para qué necesito un significado superior? Y para, a su vez, meter una pantalla que nos eclipse este significado superior, nos ponen los atractivos superficiales de la civilización moderna y su mecanismo de consumo que nos invita de manera permanente a no sacrificar nada de nuestro confort y seguridad material.
Y aquí otro filósofo católico como Gabriel Marcel nos lo advirtió hace más de 50 años. Nos dijo, cuidado, porque aquí se está dando un cambio de fondo. Estamos cambiando el ser por el tener. Y cuando nosotros, y así se llama su texto, ¿no? Ser y tener. Y cuando nosotros optemos por el tener, nos vamos a habituar a no renunciar. En pocas palabras, hoy en día ya no sabemos lo que es espíritu de sacrificio, porque nuestra cultura no te invita a sacrificarte, te invita a ensimismarte, te invita a poseer, a tener, a comprar, a adquirir, pero no te invita a dar, no te invita a desprenderte. Y dicho sea de paso lo que mencionamos, la solidaridad significa desprenderte de ti para estar al servicio de los demás. Entonces, lo que vemos es que en esta crisis de identidad se revela, por tanto, la caricatura de la supuesta vida que adoptamos y asumimos. Y en efecto, tal parece que hoy los seres humanos no somos más que una caricatura, una burla, un ridículo. De verdad, lo digo en serio, porque esto no es vida, esto no es vivir. Nosotros no fuimos para esto, hechos para esto, y mucho menos para vivir de esta manera. Y aquí quisiera entrar un poquito en una cuestión espiritual muy importante, que también es un mensaje para todas las almas. Cuidado, porque hoy en día también ya se ha puesto en marcha otra estrategia espiritual de las tinieblas, ¿no? Del poder oscuro. Esta caricatura nos lleva a suponer, por ejemplo, que no podemos encarnar la victoria de Cristo. Entiendan bien lo que les voy a decir. Y esto me quedó claro el fin de semana, que no podemos ser felices en este mundo. En pocas palabras, que para los que Cristo ha rescatado, ahora el maligno los quiere arrancar de la victoria de Cristo. ¿Cómo? Tras un manto de supuesta compasión, por ejemplo, los niños que sufren en Siria, las personas que mueren de hambre, los enfermos de ébola, etcétera, 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 lleguemos a una simple conclusión. No tengo derecho a ser feliz, porque los demás sufren. ¿Vamos? Y hoy en día esto es muy común y le pega a muchísimas almas de esta misma forma. A tal grado que hay mucha gente que deja de comer por el impacto que esto le da. Pero olvidamos algo. Asumir realmente la victoria de Cristo significa que hoy en día necesitamos testimonios vivos, signos vivos de la victoria de Cristo en el mundo. ¿Y cuál es esta victoria? Que nosotros estamos llamados a ser esperanza de los desdichados. ¿Por qué? Porque Cristo nos rescató de esta desdicha. Si no hay estos testigos vivientes, ¿qué esperanza le vas a llevar a los sufrientes? ¿Sí me explicó? ¿Cómo? Entonces, hoy lo que se busca es que cada ser humano entre a formar parte, sea uno más del enorme ejército de desdichados del poder de las tinieblas. Nadie es feliz, nadie puede ser feliz, pero esto significa que quieren robarle, a quitarle, arrancarle a Cristo lo que Él ha ganado con su sangre y con su carne. ¿Me explico? Entonces, cuidado. Y esto lo digo para muchas almas. Cuidado, porque hoy en día nos hemos de tomar muy en serio el precio de nuestra redención, como ya lo dijo San Pablo. Y tomarse en serio el precio de nuestra redención significa, 1, reconocer que éramos sufrientes, pero si hemos sido realmente rescatados por Cristo, estamos llamados a mostrar hoy en el mundo entero que Cristo realmente sí nos saca de cualquier desdicha y que Dios es más fuerte que cualquier mal. Porque también hay otra cara que no nos dicen. En Siria hay mucho sufrimiento, sí, es verdad, pero también hay muchos milagros, y hay muchos santos, y hay mucho consuelo, y hay muchas conversiones. Alguien de aquí lo sabe bien, escala pequeña. En otras palabras, la caricatura, la forma caricaturesca en la que vivimos hoy, parece ser que vivimos como huérfanos, como si Dios de verdad no existiera, y si existe es un inútil. Es un mediocre, no logra hacer absolutamente ¿qué? Nada, mentira. Por eso les decía, ya no podemos callar ante todo lo que pasa.
¿Por qué? Porque a través de esta red de mentiras y hipocresías es como se busca dominar a todos los hombres del mundo, a todos. Nadie está fuera de este proyecto de dominación. ¿Se acuerdan que el Señor nos dijo, las puertas, el camino del infierno es ancho, ¿no? Es ancho y muchos van para allá y es aquí. Entonces, lo que debemos darnos cuenta es ver ya con toda claridad el destino latente que amenaza con dominar a todos los hombres del mundo. Es una carnicería, es una situación realmente ya inaceptable. No podemos nosotros evadir este destino latente que amenaza con dominar a todos los hombres del mundo, a todos. Por eso aquí damos ya una rebelión. Por eso, quizá en las primeras clases vimos una especie como de amargura en lo que vamos viendo. Pero aquí empieza a salir la dulzura, es decir, la victoria de Cristo. Por eso aquí debemos de poner mucha atención en lo que sigue. ¿Vamos bien? ¿No? La rebelión. ¿Qué pasa con la rebelión? Fíjense, dice Habel, imaginemos ahora que un buen día alguien se rebela ante el sistema y comienza a decir lo que de verdad piensa, y que encuentre en sí la fuerza para solidarizarse con quienes su conciencia le lleva a hacerlo. Imaginemos que algún día en este sentido alguien se rebela ante el sistema. Dice, ya basta. Con esta rebelión, tal persona sale de la vida en la mentira. ¿Qué quiere decir? Que lo único que hace falta, y eso es algo que ningún hombre pierde por completo, es una simple intención de integridad humana. La más mínima señal de auténtica integridad moral. Porque para el Señor le es suficiente una buena intención. Con eso, el ya no estar dispuestos a seguir formando parte de este teatro de marionetas en el que estamos inmersos. Rechaza el ritual y viola las reglas del juego. Reencuentra su identidad y su dignidad reprimidas o sofocadas. Realiza pues su libertad. Entonces, aquí nos da 3 tips Habel fundamental. Hoy, el Señor, ¿qué nos pide? Rebélense. Rebélense contra la mentira y rebélense contra el error. Ahí donde esté y ahí donde se encuentre. Y no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. Y tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. Ese es el primer punto. Dijimos, está hablando un católico. Y algo extraordinario es que lo hace utilizando el lenguaje contemporáneo y sabiendo finalmente acceder a nuestra realidad última. ¿Se acuerdan lo que nos dijo Henri de Lubac el viernes? Que no podemos seguir evadiendo las luchas de la iglesia y que tenemos que asumir los desafíos que esto implica. Es decir, que no se pueden escatimar riesgos. Aquí tenemos un ejemplo claro. Entonces, lo único que no podemos olvidar es, estamos llamados a ser libres, pero hoy en día esta libertad exige una rebelión. Necesitamos rebelarnos ante la vida en la mentira y por lo tanto romper cualquier tipo de pacto con el engaño. Ahora vean, su rebelión será un intento de vida en la verdad. Eso es. Por ahí es donde nosotros, en efecto, debemos empezar. Por un intento, el más mínimo, el más aparentemente inarticulado, el más inofensivo, pero un verdadero intento de vida en la verdad. Sin embargo, el ajuste de cuentas por parte del sistema no tardará en llegar. Y aquí no podemos ser ingenuos. No significa que con este intento de vida en la verdad recibiremos aplausos o monumentos o regalos y felicitaciones. No. Tengamos algo presente y se los he repetido y se los vuelvo a insistir. El cristiano de hoy en día, el cristiano del siglo XXI, cuando se toma en serio la vida en la verdad, cuando realiza un acto de vida en la verdad, ha declarado una guerra. Ha entrado un combate. Y este combate es un combate a vida o muerte. Y no se enfrenta a cualquier cosa. Se enfrenta
a poderes que le superan. Y aquí tenemos el remedio. ¿Cómo no sucumbir ante el terror? Nos lo dijo Chesterton. Si aparece el visible, invoquemos al invisible. Y si aparece el poderoso, hablemosle al todopoderoso. Así, no es nuestra lucha, es la lucha de Cristo. Y por lo tanto, hoy en día también, dicho sea de paso, la gran capitana de este ejército es María. María está formando soldados cristianos de una manera extraordinaria. Por ello no es casual que justo como lo mencionara el Concilio Vaticano II, el único propósito de este concilio era que la Iglesia volviera a despertar en los corazones de los hombres. Y María nos está llevando a este propósito. Por eso hoy es fundamental ser soldado de María, porque ella es la gran capitana de este ejército. Y algo es seguro, al final su corazón triunfará. Eso es un hecho. Habrá caídas, pero la verdad siempre triunfa. Dice Havel, en efecto, por este intento de vivir en la verdad, perderá su empleo, su reputación ante los demás y le pondrán en el último lugar de la escala social. Incluso sus hijos correrán el riesgo de verse afectados y él sufrirá las vejaciones y el desprecio de sus allegados y compañeros. ¿Y qué nos dijo el Señor? Alégrense cuando los persigan, los maltraten, incluso, los difamen a causa de mi nombre, porque ese día será grande su recompensa en el reino de los cielos. Y aquí está la perspectiva que hoy necesitamos vivir, y es una perspectiva que nuestro Santo Padre Pavel Florensky ya nos enseñó, la perspectiva simbólica, porque nosotros podemos ser presas del engaño y del error si solo nos quedamos en el plano terrenal. Por supuesto, esto puede darse, pero no solo vivimos en este plano. Acuérdense, vivimos en dos mundos, el terrenal y el celestial. El terreno de lo visible, pero también el terreno de lo invisible. Y acuérdense, si nosotros miramos las cosas solo con un ojo, estamos viendo mal. Tenemos que abrir esta perspectiva que en síntesis se llama católica. Por eso hemos insistido tanto en la recuperación de la católica. Ahora, pero fíjense, pero la mayor parte de los que recurran a este tipo de sanciones, o sea, de aquellos que te critiquen, te juzguen, te rechacen, etc., no lo harán siguiendo un auténtico impulso, sino bajo la presión de la situación de la cual ellos mismos forman parte. En pocas palabras, te van a perseguir, a calumniar, sí, pero no porque estén convencidos, sino porque es lo que se espera de ellos. ¿Sí se entiende? O sea, es el papel que en efecto ellos tienen que representar o asumir. En pocas palabras, lo hacen por esclavitud. No lo hacen por convicción. Ahí es donde vemos los colaboradores, ¿no? ¿Pero por qué se convencen de la esclavitud? Se convencen de la esclavitud porque lo que hacen es pisar su conciencia, anular por completo cualquier atisbo fundamental de la conciencia. ¿Cómo se va a lograr? A través de una dinámica en la cual se vaya promoviendo la imitación, o sea, el que todos obremos de esta manera, y aparte la defensa mutua. O sea, en pocas palabras, tal parece que lo que se busca es ahogar por todos los medios posibles la voz de la verdad en el interior del hombre. Eso es muy sencillo. Cuando Jesús es llevado ante el Sanedrín y empiezan a llamar testigos, hubo, en ese sentido, maestros de la ley que se oponían y dijeron, esto es un fraude. Lo que están haciendo es un fraude, no es legal por esto y esto y esto. No está reunido todo el Sanedrín, vean las altas horas de la noche. O sea, en pocas palabras, empezaban a rebelar. ¿Y qué les hicieron? Los echaron. Te sales. O sea, ahí es donde entra el punto central. La verdad exige estar dispuesto a sufrir. Sin este espíritu de sufrimiento, no se comulga con la verdad. Y no es un sufrimiento ciego. Es estar dispuesto a sufrir por el bienestar de mis hermanos. Por eso Florensky nos dijo, no se puede vivir sin sufrir.
Y Teresa de Calcuta nos dijo, el que no, por ejemplo, ¿no? En este sentido, el que no vive o el que no vive para servir, no sabe vivir. No sirve para vivir. O sea, ahí hay algo que está confundido. ¿Por qué? Porque hay una tensión fundamental en la cual estamos arraigados. Hoy nuestra cultura lo que nos dice es, no te sacrifiques, no te des, no te entregues, no renuncies a ti, aférrate a ti. O sea, ¿qué quiere decir? Quédate encerrado en tu propio mundito, no salgas ahí. Por eso lo que dice Havel es que en definitiva los que aplican estas sanciones, o sea, los castigadores, ¿no? Los justicieros, lo hacen como lo hacen todos. O sea, como pequeños instrumentos del autototalitarismo social. Es finalmente el comportamiento en este sentido esperado, ¿no? No hay ahí, digamos, algo que fuera a salir de lo normal. Dice, será por tanto el sistema mismo, a través de su presencia multiplicada anónimamente en cada individuo y por tanto de dimensión social, el que castigue su rebeldía. Hay entonces aquí sí una colectividad ya bien entrenada. Entonces, no solo te castiga un individuo, te castiga toda la dimensión social. Pero dice, el rebelde ha transgredido el juego dominante. Ha hecho ver que solo se trata de eso, un juego, y por ello ha logrado abatir el mundo de la apariencia, es decir, la columna principal que sostenía al sistema. Porque hay algo fundamental. La columna principal que sostiene al sistema es justamente la apariencia, o sea, el engaño, es decir, el error. Pero cuando uno que muestre que en realidad esto solo es una apariencia, el sistema mismo se empieza a venir abajo. Piénselo de esta manera. La verdad se encarnó y solo era uno. ¿Y cuántos millones no le han seguido? Y solo fue uno. No fue un movimiento, no fue un grupo, fue uno. Porque ahí donde la verdad se manifiesta, las tinieblas se disipan. Por eso es lo que se busca, vuelvo a insistir a toda costa, que hoy el hombre no encuentre la verdad, porque sabe que una vez que encuentra la verdad, es libre. Y las tinieblas pierden todo poder sobre él y le van a mostrar algo. En realidad, él es el que domina las tinieblas. Ese es el juego. Mientras tal parece que se habían querido invertir los términos, ¿no? Las tinieblas lo someten. No, él es un hijo de la luz. Y por lo tanto, él es el que somete a las tinieblas, ¿no? Aquí se ve ya de una manera distinta. Dice, este rebelde ha destruido la estructura del poder rasgando su tejido interno. ¿Qué quiere decir? No lo ha hecho de afuera, no lo ha hecho a través de una manifestación o de una bomba molotov, simplemente lo ha hecho rasgando su tejido interno. Y esto es lo más importante. Y ha demostrado que la vida en la mentira es precisamente eso, mentira. Es lo que ha mostrado. Es justamente, digamos, el primer triunfo fundamental del rebelde. Ha mostrado que la vida en la mentira es solo eso, mentira. Fíjense, el rebelde ha dicho, el emperador está desnudo. Y ya que el emperador está realmente desnudo, se ha convertido en algo ante lo que no se tiene ningún miedo. Aquí vemos esta liberación, ¿no? Ahora vemos cómo en efecto los factores que se habían puesto en marcha en un principio empiezan a ocupar su lugar correcto. No generan en realidad ningún miedo. El que decía ser terrorífico, en realidad está desnudo, es impotente. No tiene absolutamente ningún tipo de ¿qué? De poder. Entonces aquí vamos precisamente viendo, ¿no? En este avance fundamental hacia dónde nos vamos dirigiendo. Por eso dice, con su gesto el rebelde ha interpelado al mundo. Ha dado a cada uno la posibilidad de mirar detrás del telón. Fíjense, ha mostrado a cada uno que es posible vivir en la verdad. Y eso es lo que hoy en día necesitamos. Mostrar que sí es posible vivir en la verdad. Dicho de otra manera, mostrar que sí
Es posible que Cristo rescate cualquier vida humana, por muy hundida, por muy perdida que esté. Cristo sí lo puede rescatar y lo puede librar del más profundo abismo sin ningún tipo, en este sentido, de dificultad. Yo recuerdo el testimonio de la reina de las brujas en Europa. Ella era satánica y todo esto, y sí hay una sociedad de brujas todavía hasta la fecha. Y ella llegó a ser la mera mera. Entonces ella dice, ¿no?, que hizo un pacto con el demonio, los poderes que le daban, ¿no?, las influencias. Y en una ocasión dice que estando sentada, al momento de hacer su ritual fundamental, porque ella era la reina de las brujas y las demás hasta le tenían miedo a ella, sintió de repente la presencia de Cristo delante y vio que ella estaba totalmente amarrada. O sea, ella como que lo vio y sabía que le pertenecía y quería ir, pero no podía. Estaba ya totalmente agarrada. Y nada más le dijo, Señor, sálvame. Y le dijo Cristo, ven. Con esa palabra dice que se paró como si nada. Así de fácil. Y eso es lo fundamental. Estos son precisamente los testimonios que hoy en día se requieren. Que sí es posible vivir en la verdad. Que no es una opción teórica o un anhelo que no se realiza. Que en efecto es posible. Y por lo tanto, darse cuenta que la vida en la mentira solo puede funcionar como pilar del sistema si está caracterizada por la universalidad. O sea, que todos vivan de la misma manera, que todos estemos hundidos en el engaño. Por eso es que la vida en la mentira debe abarcarlo todo, infiltrarse en todo. Y al infiltrarse en todo, esto significa que no es posible ninguna coexistencia con la vida en la verdad. Lo que les decía, se trata de obstaculizar cualquier posibilidad de encuentro con la verdad, con Dios, con Cristo. Y por lo tanto, cualquier posibilidad de liberación, cualquier posibilidad de auténtica experiencia profunda de libertad. Eso es lo que se busca hacer por todos los medios. Y los señalamientos son muy concretos. El primero es, no es posible, ¿qué no ves que todos los demás viven de esa manera? Así son las cosas. Hasta que te convenzas de que no solo son así, sino que además así deben ser. Por ello vemos que en efecto el rebelde ha hecho posible lo que parecía imposible, lo que era negado en principio, la posibilidad real de vivir en la verdad. ¿En qué consiste la posibilidad real de vivir en la verdad? En el testimonio de la conversión. Vuelvo a insistir, en el rescate de Cristo. Hoy necesitamos tomarnos en serio la redención y precisamente manifestarnos como lo que somos, rescatados de Cristo. Porque este simple rescate de Cristo nos muestra que a pesar de que para nosotros no haya salida posible de este sistema, y nos parezca humanamente imposible, no olvidar que para Dios todo es posible. Es un teatro de títeres. Que Dios, con el más mínimo movimiento de luz, hace que se venga todo abajo. Por eso lo fundamental es el engaño de su universalidad. ¿Se acuerdan también cuando Florensky nos enseñó el qué significaba que decía el endemoniado del Evangelio, soy legión? ¿Tres no son tres? No, ¿somos muchos? Ah, sí. Es lo mismo que se ve, ¿no? Pues están divididos. ¿Quieres cambiar el mundo? Y el mundo te dice, no puedes, somos legión. ¿Somos qué? Muchos. ¿Somos? Todos somos. Y entonces tal parece que te presentas como un David ante un Goliat. Y de antemano supondrías que tu lucha está perdida. Y esa es la estrategia también más usual del mal espíritu. El conducirte al desánimo. El conducirte que en realidad no vas a lograr absolutamente nada. De hecho, se la aplicó al mismo Jesús. Cuando estaba, por ejemplo, en Getsemaní, y lo pueden ver en esta beata Agustina Ana Catalina Emmerich, le dijo, ¿no? ¿Crees que va a valer la pena lo que vas a hacer? Mira cómo te van a pagar. Mira. Y empezaba como a mostrarle todos los pecados también futuros, posibilidades de burlas, ingratitudes, etc. ¿Qué quiere decir? Llevarlo justamente hacia el hacia el desánimo, ¿no? Hoy cuando tú, por ejemplo, quieres
oponerte al mundo, el mundo te dice, somos legión, ¿no? Mi nombre es Legión. No vas a poder contra nosotros. Un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasó con este grupo que se llamaba La Mano con Ojos? ¿Por qué ese nombre? ¿No lo habían escuchado? Ay, no me digan. Es este grupo de delincuencia organizada que se llamaba La Mano con Ojos porque es la mano que todo lo ve y todo lo alcanza. Estamos en todas, ¿qué? Partes. Todo lo vemos y todo lo alcanzamos. Así como el ojo, único egipcio, que es el ojo que todo lo ve. Es un ojo que en pocas palabras controla a ¿quiénes? A todos. Pero aquí es donde Habel nos va a insistir que por mucho que este sistema nos controle, hay algo que le resulta inaccesible: el corazón humano. Ahí no llega. Las tinieblas podrán inundarnos, pero no llegan al núcleo más íntimo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque en ese núcleo más íntimo de nuestro ser radica la verdad. No pueden erradicar la verdad, pero sí taparla. Echarle alfombras y alfombras y alfombras hasta que nos convenzamos de que en realidad ahí no hay qué, no hay nada, de que en realidad no hay nada. Pero si empezamos a escarbar y a sacar, lo que vemos es que con esta simple posibilidad, la posibilidad real de vivir en la verdad, el sistema se siente amenazado en su totalidad. Ahora entiendes por qué cuando hay un converso que en efecto, ¿no?, uno más de esta gran iglesia de los santificados y que nosotros llamamos santos, ahora entiendes por qué tienen tantos ataques del maligno. Por eso decimos, los santos son muy atacados. Por esto, porque sabe que con todo el sistema amenaza ruina. Va a echar a perder todas ¿qué? Sí, toda su labor que está haciendo. Toda la labor que había realizado, ¿no? Recuerdo que en una ocasión se le aparece el diablo a Santa Faustina, estaba sacando almas, ¿no?, del purgatorio y librándolas, y le dice, ya cállate, perra, deja de rezar, me los quitas en un segundo, lo que yo tardé 30 años, tú me lo quitas así. Esa es la verdad. Esa es la verdad. La verdad nos libera. La verdad sí nos hace libres. Y ese es uno de los grandes mensajes de Václav Havel. Por eso lo estamos estudiando. Y esto es por demás comprensible. Fíjense, hasta que la apariencia no se confronta con la realidad auténtica, no parece una apariencia. Todo parece ser normal. ¿Se acuerdan? Dijimos, tal parece que la normalidad es lo que legitima el error. Hasta que la vida en la mentira no se confronta con la vida en la verdad, falta el punto de referencia que revele su falsedad. Y aquí hay otra luz fundamental. Estamos llamados a hacer revelación. ¿Qué vamos a revelar? La verdad. Que la verdad sí existe y que la verdad, en efecto, nos hace libres. Pero esto significa que no podemos evitar confrontarnos. Por eso, una vez se los dije, necesitamos ser ejércitos de élite. ¿Qué significa hoy en día un ejército de élite? Tal y como la muy santa Madre de Dios está reclutando, ¿no? Está ya organizando. Y ya hay muchos en campo de batalla. Muchos, no se imaginan cuántos. Y aquí lo iremos bien adelante. Pero, ¿cuáles son las características fundamentales de esta élite? Primera, una verdadera entrega a Jesús. Y esta verdadera entrega a Jesús se vive a través de una profunda vida eclesial. Es decir, a través de una profunda vida sacramental. Segunda, una calidad intelectual de nivel. ¿Qué quiere decir? Una preparación intelectual de gran altura. Porque hoy las exigencias son muy altas. Y dos, una altura espiritual extraordinaria. Y esta altura espiritual extraordinaria se logra a través de algo muy sencillo:
pidiéndosela a Dios. No tratando de alcanzarla por uno mismo, sino volverse dóciles receptáculos de todo lo que el Señor puede realizar, más allá de cualquier posibilidad humana. Y esa es la confrontación. Por eso acuérdense, esta confrontación, ¿no acaso el buen padre Pavel nos dijo que se sintetizaba en una disyuntiva? ¿O él o yo? ¿No era esta la confrontación? Así que esta confrontación en realidad no tiene su núcleo ante el mundo, la tiene en nosotros mismos. ¿Cuál es la solución que hemos dado a esta disyuntiva? Porque hay dos tipos de hombres: los que quieren vencer al mundo, lo pueden hacer o no hacer, y los que disfrutan la victoria de Cristo en el mundo. Y esa es una realidad distinta, porque los que disfrutan la victoria de Cristo en el mundo saben que hay sufrimiento, pero saben también que la batalla está ganada. No van a tientas, no andan a ciegas. Por eso les decía, hoy necesitamos extraordinarios cristianos, expertos para empezar en el alma humana. Segunda, amigos profundos de la Santísima Trinidad. 3, hijos fieles de Santa María, siempre Virgen. 4, compañeros de juegos de la comunión de los santos. Y 5, verdaderos órganos vivos de la Iglesia. Porque sin la Iglesia estamos jodidos. Así tal cual, pero jodidos. Porque fuera de la Iglesia todo está perdido. Por ello no es casual que también busquen echarnos de cualquier manera de este hogar, que de hecho nos garantiza la completa victoria. Piénsenlo bien. Por ello no es casual que hoy también se invite tanto a dejar la Iglesia, es decir, a estar desprotegido. Porque este poder sabe que estando en casa somos intocables. La Madre que te protege, la comunión de los santos que interceden, Jesús mismo que está ahí, y toda la multitud de ángeles también que rodean y están en ti. Por ello no es casual que en efecto, a partir, digamos, de esta confrontación, lo que aprendamos es que, en pocas palabras, estos testigos vivos de la verdad viviente, vuelvo a repetir, estos testigos vivos de la verdad viviente, ¿qué creen? Han traído luz a su alrededor. Y ya sabemos quién es la luz. Por eso dice Havel, en síntesis, la alternativa manifestada, esto es, la posibilidad, fíjense, al menos la posibilidad de vivir en la verdad, ha trascendido, pues este gesto ha traído luz a su alrededor, con todas sus incalculables consecuencias. De verdad, a veces no imaginamos las consecuencias tan extraordinarias que puede traer consigo el que un alma reciba un rayito de luz, un rayito mínimo de luz, una experiencia mínima de la Iglesia viva. Mínima, por muy mínima que sea, una gotita de agua de vida eterna. No tienen de verdad a veces idea lo que esto puede traer. Por eso, en el sistema posttotalitario, la vida en la verdad no tiene solo una dimensión existencial, o sea, restituir al hombre a sí mismo, que es lo que vimos al principio del curso, ¿no? No ética, o sea, revelar la realidad como es, y moral, ser un ejemplo para los demás, sino que tiene también una evidente dimensión política. Y aquí es donde nosotros también debemos entender en qué sentido esta rebeldía también tiene una profunda implicación política. ¿Por qué? Porque si el fundamento del sistema es la vida en la mentira, no es de extrañar que la vida en la verdad sea su principal peligro. Dicho de otra manera, ahorita, y eso es ya para que se ubique bien en dónde estamos colocados, el combate actual que se lleva en el mundo a nivel profundo
a nivel serio, a nivel realmente radical, es entre el error y la verdad. Entre la verdad y la mentira. Ese es el campo de batalla de estos días. Ahí está. Y este combate fundamental, esta batalla entre la verdad y el error y la mentira, que se da a todos los niveles de la realidad, a todos. Comenzando a los niveles, por ejemplo, internos de la propia realidad humana, hasta la organización social en sus múltiples manifestaciones. De ahí pues que, por eso es que se combate este peligro, la vida en la verdad, más que cualquier otro. Hoy no se combate, por ejemplo, otro tipo de, digamos, hoy el combate no se dirige hacia aspectos secundarios. Hoy el combate es muy claro. El enemigo tiene un solo objetivo: anular cualquier posibilidad de la vida en la verdad. Ese es el principal peligro. Y hay que tratar de obstaculizarlo de cualquier manera que posible. No solo lo va a hacer a través, por ejemplo, de la seducción materialista, ¿no? Esta seducción materialista que hoy en día en general le hablamos consumismo. No, ese es otro señuelo, eso es para perder la atención. Ante todo, el hecho de no tomarnos en serio esa voz que nos habla en lo más íntimo del corazón. Es como si alguien te estuviera hablando y todos empiezan a gritar, ¿no? Hay ruido. Por eso, la única manera fundamental para darnos cuenta del poder de la verdad es a través del silencio interior. O sea, a través justamente de la vida de oración. Sin oración no hay nada. La vida de oración es dejar que Dios tome la palabra, ponerme atentamente a escucharlo, hasta que me vuelva a habituar a esta voz que me habla de 1001 maneras, interior, de manera interior y de manera exterior. Y aquí es cuando Havel dice que la verdad, en su sentido más amplio, asume un papel de factor de poder en el sistema posttotalitario o incluso de fuerza política. Entonces, aquí es donde vemos, en efecto, este factor de poder en el cual radica la fuerza auténtica, el vigor transformador, ¿no? La victoria fulminante que trae consigo precisamente la verdad. Entonces, la verdad no se inventa, la verdad se recibe. No se inventa. No se requiere un gran esfuerzo para acceder a la verdad. No. Lo único que se requiere, dijimos, es una mínima intención de voluntad de comunión. La más mínima intención de poder realmente comulgar con la verdad y aceptar que la verdad triunfe en mi vida. Porque algo es un hecho: cuando la verdad triunfa en mi vida, triunfa en todo el mundo. Y será siempre en un beneficio de todos. Por eso se pregunta Havel, bueno, ¿cómo actúa esta fuerza? Este factor de poder. O sea, ¿de qué modo la verdad se afirma como factor de poder? ¿Cómo puede su poder realizarse? Entonces aquí ya entramos a otra dimensión, ¿no? Entramos ahora a una, vamos a decirlo así, a la dimensión de ejecutiva de la verdad. O sea, en su propio poder de ejecución. ¿Cómo es que en realidad se lleva a cabo? Este es el análisis que Havel precisamente ejecuta. Y a esto le llama la esfera secreta. Vuelvo a repetir, estos subtítulos no están en el texto de Havel. Pero bueno, es como una guía también que nos ayude a su lectura. Yo espero que la puedan leer. Y de verdad, meditar y aprovechar, ¿no? Dice, al hablar de la esfera secreta, dice Havel, el hombre está y puede estar alienado de sí mismo solo porque hay algo en él que alienar. En pocas palabras, nosotros no nacimos equivocados, pero sí podemos ser conducidos a la equivocación. Aquí lo que está aplicando Havel es la doctrina más ortodoxa acerca del bien y el mal,
que nos remite a nuestra tradición. ¿Qué es el mal? El mal no es más que la ausencia del bien. Así de simple. El mal no es más que un parásito, tal cual, un parásito que vive solo cuando el bien desaparece. Eso es el mal. Eso es el mal. Entonces, si lo vemos, en este análisis fino que Habel está desarrollando, está aplicando de manera bastante ortodoxa nuestra tradición más católica. Dice, el campo en el que actúa la violencia es su existencia auténtica. En pocas palabras, si nosotros estamos alienados, si nosotros estamos perdidos, es porque en un principio no lo estábamos. Dicho de otra manera, en un principio nosotros éramos buenos y justo por ser buenos estaba la posibilidad de dejar de serlo, de corrompernos. Porque hay algo, hay un trato, un pacto tan ordinario que lo olvidamos. El mal solo aparece en el mundo cuando no hacemos las cosas bien. Solo ahí. ¿Qué quiere decir? Que el mal aprovecha nuestras debilidades, nuestros descuidos, nuestras impertinencias para salir a escena. Y aquí podemos utilizar un razonamiento muy básico. Si todos realmente hiciéramos bien lo que nos toca, ¿qué posibilidades habría para el mal? Ninguna. Por ello, San Benito nos decía, haz lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? No tus actividades diarias, no tu itinerario, tu horario de actividades. Lo que tienes que hacer es permanecer fiel al bien. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando San Benito nos dijo, haz lo que tienes que hacer, lo que nos dijo también es algo muy extraordinario. Haz lo que tienes que hacer, es decir, permanecer fiel al bien y a la verdad. Permanecer fiel a Dios que te ha creado. Eso es lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Porque también, en este sentido, lo que vemos es que la vida en la verdad está inserta en la estructura de la vida en la mentira como su alternativa reprimida. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que hace en realidad el poder que hoy en día domina? Reprimir la ¿qué? La verdad. No la anula, no puede anularla, pero sí la puede ¿qué? Reprimir. Es un poco lo que les decía cuando se van echando como alfombras, ¿no? De tal manera que no veas cuál es el principio fundamental de toda tu existencia. Escucha, la vida en la mentira no puede quitar la verdad, pero sí la puede obstaculizar, bloquear, como tapar, ¿no? Hasta que te convenzas de que en realidad así son las cosas. O sea, hasta que te convenzas al parecer de que todo es pura ¿qué? Mentira. Entonces lo que vemos es que al reprimirla, ¿no? Reprime la vida en la verdad como la intención auténtica a la que la vida en la mentira ofrece una respuesta no auténtica. ¿Qué quiere decir? Y no es un juego de palabras. Que hoy la mentira, al reprimir la verdad en la vida misma del hombre, la respuesta que le ofrece es un engaño, es una falsedad, es una respuesta que no tiene para nada que ver con la autenticidad misma de la vida humana. Dicho sea de paso, el gran Charles Taylor tiene mucha inspiración en Václav Havel. Si ustedes leen un textito de Taylor llamado La ética de la autenticidad, verán a qué se refiere. O sea, hoy al parecer las respuestas que se nos ofrecen, o más bien que se nos dan para llevar a cabo nuestra vida humana, son respuestas que no necesariamente coinciden con la autenticidad de la vida humana, sino que son tretas, engaños, jugarretas, que lo único que hacen es ofrecernos una respuesta para vivir nuestras vidas, que en realidad nos llevan a perder la dignidad y por lo tanto a perder nuestra identidad, a dejar de ser justamente lo que somos. Entonces tenemos que purificar la impiedad que está en nosotros, claro, para alcanzar la piedad. Eso es lo que les decía. Por eso tenemos que hacer un verdadero discernimiento interior, lo que les dije, un auténtico examen de conciencia.
Por eso va a decir al hablar de la esfera secreta Hubble, que dicho de otra manera, esta respuesta no auténtica, es decir, la mentira, fíjate, desvía la orientación humana fundamental en dirección de la verdad. Esto vale la pena reflexionarlo bastante. ¿Por qué? Porque toda vida humana está dirigida hacia la verdad. La mentira no puede interrumpir esta marcha. San Agustín lo dijo: Señor, nos creaste para ti. Quédense con esta parte, nos creaste para ti. Entonces, nosotros ya vamos en camino. Por eso también Gabriel Marcel, en otro de sus textos, hablaba del Homo Viator. El Homo Viator es básicamente el peregrino, es el que ya está en camino, ¿no? Estamos en marcha. ¿Cuál es nuestra meta? La verdad, o sea, Dios. Y la mentira, la respuesta no auténtica, no puede evitar nuestro camino, nuestro recorrido, pero lo que sí puede es desviarlo. Eso es lo que les decía, esa es su estrategia. Sabe que vamos en camino, pero no quiere que lleguemos aquí. Y nos va a tratar de desviar por todos los medios posibles. Entonces, aquí también vale la pena hacer una pequeña distinción que tiene que ver también con Charles Taylor. No basta con caminar, hay que encaminarse. ¿Cuál es la diferencia entre caminar y encaminarse? Caminar es hacerlo sin rumbo fijo. Yo puedo caminar por caminar, vamos a caminar. Pero encaminarse es tener clara cuál es la finalidad de mi recorrido. Y es lo que hoy necesitamos. O sea, tenemos que recuperar, como dijera también Alasdair MacIntyre, tenemos que recuperar en nuestra existencia la presencia fundamental de los fines de la vida. La finalidad. Porque hoy tal parece que también no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Es como un literato que decía, nos hablaron del progreso y nos dijeron, súbete al tren, y nos subimos. Pero nunca nos preguntamos, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿No? ¿A dónde vamos? Tal parece que íbamos a un precipicio. Entonces, hoy hay que encaminarse. ¿Por qué? Porque si uno no está realmente encaminado, si uno no tiene claro cuál es su finalidad, es muy fácil que se desvíe. ¿Me explico? Es muy fácil perder la ruta. Entonces, no solo basta con caminar, ya estamos en marcha. Nuestra marcha humana es en dirección de la verdad. Vamos hacia allá, hacia allá. Pero no basta con simplemente caminar, porque si voy caminando por caminar, basta con que alguien me empuje y entonces cambio de ruta. No, necesito tener claro cuál es justamente mi punto de arribo, mi llegada, quién me espera y quién me atrae. Y esto también es un excelente criterio para la vida espiritual. Ejemplo, si yo ya sé a dónde tengo que llegar y sé que el llegar es a la verdad, yo puedo, por debilidad humana, por lo que quieras, puedo caer o recaer, pero no me salgo. Puede ser que me salí un poco, pero ok, me repongo y sigo en el mismo camino. Sé a dónde debo llegar. Y esta es nuestra finalidad. Por eso dice Hubble que bajo la superficie tranquila de la vida en la mentira, ¿no? Aparentemente ya todo está dominado, ya todos están subyugados, ya estamos finalmente dominados, duerme la esfera secreta de las intenciones reales de la vida. O sea, su apertura a la verdad. ¿Qué es la esfera secreta? Entonces, la apertura de cada corazón humano a la verdad. O sea, ¿qué es entonces la esfera secreta? La apertura de cada corazón humano a la verdad. Esta apertura. O sea, la posibilidad siempre, siempre presente de volver al camino. La posibilidad real y jamás inextinguible de retornar a nuestro camino. Así sea en circunstancias, ¿no?, bastante inesperadas. Entonces, aquí lo que vemos es que esta apertura, que es la verdad misma, que ciertamente se puede adormecer, casi aniquilar o hacer desaparecer, pero jamás anular completamente.
En pocas palabras, el mal jamás puede anular completamente al bien. No puede. Lo puede adormecer, casi aniquilar o casi hacer desaparecer, pero no aniquilar. Entonces, lo que nosotros necesitamos es conversión. La palabra conversión significa retornar al camino, volver a casa, volver nuevamente al camino que no extravía y estar muy al pendiente de los desvíos que podemos ir adaptando en el recorrido de nuestra existencia. Por eso Jesús nos dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Ahorita quédense con el camino. Ahí está el camino. Entonces, algo es muy sencillo y de verdad, todo lo que no nos lleva a Cristo, en último término, no nos lleva a la verdad. Y por lo tanto, nos va a privar de la ¿qué? De la vida. Esto es un desvío muy sutil. Todo lo que no nos lleva a Cristo es un desvío. Así esté maquillado con una gran devoción, con unas palabras sublimes, ¿no? Con mucha demagogia, es decir, acariciando, lamiendo, ¿no? Los oídos de los oyentes para endulzarles, ¿no? Justamente el oído y por tanto convencerlos. No. Solo hay justamente un solo camino. Y nosotros, se supone, ya sabemos cuál es. Entonces, a nosotros, ¿qué nos toca? Ayudar a que los demás, si en verdad hemos sido rescatados por la luz, ayudar a que los demás recuperen nuevamente el camino. Y por lo tanto, ayudarles, liberarlos, en este sentido, de los desvíos en los cuales ha sido atrapado. Porque veremos que ahí también hay una enorme responsabilidad. No solo se trata de que uno salga, se trata de que si a nosotros se nos dieron ojos para ver y oídos para oír, es para que los demás recuperen la vista, recuperen el oído y sobre todo recuperen su dignidad, recuperen su corazón de carne, su corazón de hombres. Acuérdense, también en el Evangelio no decía de estos testimonios extraordinarios. ¿Y qué es lo que pasa? Los ciegos ven, ¿no? Los sordos oyen, los mudos hablan, ¿qué más? Los paralíticos caminan, los muertos resucitan. Ahí están los desvíos. Entonces, ¿qué estamos llamados a hacer? A trabajar, desgastarse, porque lo que está en juego es demasiado. No tenemos idea lo que vale una sola alma, la sangre de Dios. No tenemos idea de lo que vale una sola, por no hablar de toda esta cantidad tan inmensa. Y aquí es justamente entrar en el combate, ¿no? Estar justamente ya en combate. Entonces, estamos llamados a que los ciegos vean, a que los sordos oigan, a que los cojos caminen, a que los mudos hablen y sobre todo a que los muertos resuciten. Hoy los muertos son a los que se les ha privado de la verdad, porque el hecho de haberles privado de la verdad, se les priva de la vida auténtica. Y lo único que hacen no es vivir, es sobrevivir en condiciones indignas de una criatura de Dios. Y ahí es hacia donde tenemos también que poner el énfasis fundamental. Ahí está también en gran medida nuestra labor eclesial, nuestra misión eclesial compartida. Estaba desnudo y me vestiste. Es decir, me habían quitado mi dignidad y tú llegaste a vestirme. Enfermo o encarcelado y me visitaste. Hambriento y me... ¿Hambre de qué? De la verdad. Hambre de la verdad. Hambre de la verdad. Sed de justicia. Hoy nuestros hermanos, las almas, caminan literalmente encadenadas en condiciones vergonzosas. De verdad, vergonzosas. En serio,
Y aquí, como el Señor decía, ¿no? Y yo les aseguro que cuando lo hicisteis con uno de los más pequeños, de los más insignificantes, a mí me lo hicisteis. Y ahí es donde entra precisamente el motor fundamental en el cual nosotros estamos justamente inmersos, o estamos llamados en ese sentido a promover. De tal manera que para nosotros la batalla no se da a un nivel social, a un nivel inmediato de repercusión social. No queremos cambiar las instituciones, no queremos cambiar las estructuras. Queremos que cada alma humana vuelva nuevamente a encontrar el camino y por lo tanto vuelva nuevamente a dirigir toda su existencia a esa esfera secreta, a la presencia escondida de Dios en su alma. Y por eso tenemos que ayudarle a enderezarse, a retornar al camino principal. Por eso dice Havel que el peculiar, explosivo e incalculable poder político de la vida y la verdad tiene pues su lado invisible, es decir, metafísico. Y ahí está una señal extraordinaria. Nosotros no trabajamos según los patrones de lo visible. Nosotros somos servidores de lo invisible. Y ahí es donde está nuestro verdadero poder. Por eso San Pablo nos decía también cuál es nuestra armadura, ¿no? El escudo de la fe, el peto de la verdad, el casco de la justicia, las sandalias de esto. O sea, ahí es donde está nuestro uniforme, porque nuestra batalla es espiritual. Pero precisamente por eso es que tiene el poder de establecer una alianza secretamente omnipresente. Y fíjense, ¿Qué quiere decir esto? el poder que tiene la vida en la verdad de establecer una alianza secretamente omnipresente significa que la vida en la verdad genera y fomenta comunión. Una comunión íntima y secreta entre todos los corazones humanos. ¿Y saben cuál es esta alianza secretamente omnipresente? La comunión invisible de los santos. Y por lo tanto, esta comunión de todos los que han sido rescatados. Esta alianza secretamente omnipresente no está a la vista de los demás. No depende del número de afiliados a un grupo o a una asociación. Depende, en pocas palabras, de el desarrollo, el poder espiritual que tiene la verdad para irnos hermanando unos a otros y por lo tanto fomentar precisamente una auténtica solidaridad humana. Este es el lado invisible de la vida en la verdad, metafísico. Genera entonces, ¿no?, una alianza secretamente omnipresente y ahí es donde radica su poder. Este poder que escapa a cualquier tentativa visible, a cualquier institución organizada, al ojo que según todo lo ve. Mentira. Solo Dios ve en lo secreto, ¿se acuerdan? Y ahí es donde entra esta comunión. ¿O no acaso estamos en comunión con muchísimas almas que no conocemos? ¿No estamos realmente en comunión, en una oración continua, a través de esta realidad extraordinaria que se llama iglesia? ¿No estamos o no vivimos una alianza secretamente omnipresente, ahí donde sabemos que en un corazón humano se ha despertado de nuevo el ímpetu de la verdad, la voluntad de la verdad? ¿No empezamos a conformar un solo cuerpo y por lo tanto un solo espíritu? Ahí está esta llama, ¿no?, que en efecto nos vincula a todos. Dice, este espacio es secreto y en consecuencia muy peligroso, desde la óptica del poder que todo lo pretende dominar y someter. Porque el poder podrá y pretenderá dominar todo y someter todo, pero no tiene alcance para la esfera secreta. ¿Por qué creen que hoy en día, en lugar de oración, se promueve la distracción? Distracciones de todo ¿qué? Tipo. Mientras más tiempo estés ocupado, mejor. Porque probablemente, si te dan un tiempo de descanso y auténtica reflexión, presientas que la verdad está latiendo en ti, que la verdad nunca te ha abandonado y que en último término
y eso es lo más triste de todo, que te anula, o mejor dicho, esto es lo mejor de todo para plantearlo en términos distintos, que te des cuenta de que Dios te ama y de que eres sumamente importante para Él y que a pesar de todo, lo único que quiere es devolverte de nuevo la dignidad que te pertenece y que camines finalmente a su lado, exultando de gozo por formar parte de la verdad y por darte cuenta cómo cuando Cristo va en ti, por donde tú camines, las tinieblas se disipan y que al último voltees a ver al que te acompaña, al gran caminante que es Jesús, y veas cómo sonría y te diga, ¿lo ves? Te dije, no tengas miedo. Esto que te asusta no es nada. Esto a lo que tú le temías no es absolutamente ¿qué? Nada. Pero era muy sofisticado, era muy elaborado. Pero conmigo siempre triunfas. Porque conmigo la victoria ya se ha llevado a cabo. Y tú eres mi invitado especial. ¿De acuerdo? Pues que así sea, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.